iniciando nuestra tercera parte del estudio Movimiento de la Nueva Era. Recordemos que es una corriente espiritualista que combina tradiciones diversas orientales, sobre todo, y occidentales, y que se visibiliza a través de la venta de objetos como cristales sanadores, gongs y carrillones, cuencos tibetanos, tarot, juegos de cartas de adivinación, entre otros. Razón por la cual se hace necesario el estudio y el análisis de este movimiento, porque a través de sus influencias desvían al hombre o a la humanidad a fin de que no encuentre el camino de Dios y se aparte del verdadero camino de salvación y vida eterna. Recordemos también que la palabra en Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En tal sentido, su estudio es de importancia para defensa propia y para ayudar a otros a salir del error y del camino de muerte. Hoy continuaremos nuestra tercera parte estudiando doctrinas de la nueva era. En cierto sentido, el movimiento de la nueva era se inició en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva aceptaron las mentiras de Satanás transmitidas por la serpiente y se entregaron a seguir su dirección, alejándose así de Dios. La base de las enseñanzas de la nueva era y de las insinuaciones y mentiras satánicas para varias organizaciones de este movimiento se encuentra en el capítulo 3 de la Biblia del libro de Génesis. Génesis 3:1. Vamos a estudiar su base doctrinal. En Génesis 3:1, la palabra de Dios dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Esta pregunta insinúa el rechazo de la validez y autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 2, no moriréis. Esto para la nueva era enseña de la reencarnación en vez de la muerte eterna como consecuencia del pecado. En Génesis 3:3, seréis como Dios. La nueva era enseña de que el hombre es divino y que todos son parte de Dios, solo que deben alcanzar su potencial divino. Número 4. En su base doctrinal, la nueva era acepta completamente a la serpiente como su guía en lugar de Dios. La deidificación de Lucifer y otros espíritus guía. Las enseñanzas de las múltiples organizaciones varían entre sí, pero las fundamentales pueden resumirse bajo 7 puntos. Número 1. Todo lo que existe es Dios. Todos somos divinos. Solo tenemos que realizar nuestra potencialidad. Número 3. Tenemos muchas vidas mediante la reencarnación. Número 4. Podemos comunicarnos con los espíritus de los difuntos. Número 5. Creamos nuestra propia realidad y escogemos nuestra propia verdad. Número 6. Todas las religiones son caminos que conducen al mismo fin. Y número 7. Estamos en una nueva era que traerá un nuevo orden mundial de paz universal y justicia para todos. La Biblia y las revelaciones. Para los de la nueva era, no aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Dan mayor autoridad a la comunicación con los espíritus y las revelaciones recibidas de ellos. Sin embargo, en la palabra de Dios, vemos que Dios prohíbe que consultemos a los espíritus de los muertos. Puede consultar Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12. También, en varias ocasiones, Dios ha enviado ángeles con mensajes para ciertos individuos, pero nos enseña a orar directamente a Él, no a consultar a los ángeles. Esto está en Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 13. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21.
La nueva era enseña que Dios es la fuerza vital e impersonal en todo lo que existe. Todo lo que hay es uno, y ese uno es Dios, la conciencia cósmica o inteligencia infinita. Se puede adorarlo llamándolo Buda, Krishna, Tao, Shiva o el nombre del Dios de cualquier religión o como la diosa de la tierra. He de aclarar, estimado oyente, que estudiante de la Biblia, que Dios ha revelado en la palabra, en su Biblia, y es mucho más que un principio o fuerza. Podemos ver así que existe, es el creador del universo, que Dios es personal, omnipresente, presente en todo lugar, pero existente aparte de su creación. Número 1, su personalidad se ve en el hecho de que tiene voluntad. Lo puede verificar en 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 9. 2, ama. Dios ama. Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios se enoja. Deuteronomio, capítulo 4, versículo del 25 al 26. Dios se alegra. Salmo 104, versículo 31. Dios piensa y hace planes. Jeremías 29, versículo 11. Habla con los humanos y habla a los humanos. Génesis 3, del 8 al 11. Los provee de principios morales absolutos. Éxodo 20, versículo del 1 al 17. Dios lo llama a cuentas y juzga entre el bien y el mal. Proverbios 15, versículo del 8 al 9. Isaías, capítulo 1, versículo del 10 al 20. El mundo es la obra de sus manos. Isaías 66, versículo del 1 al 2. Mateo 5, versículo del 34 al 35. Hechos 7, versículo del 47 al 50. Y Salmos 8, versículo 3. De acuerdo al diccionario bíblico, Cristo en griego significa ungido y en hebreo Mesías. Denota el unigénito real. La palabra fue tomada de la versión griega llamada Septuaginta, Salmo capítulo 2, versículo 2 y Daniel 9, 25. Jesucristo, según la nueva era, Jesús es el Cristo. Son distintas personas. Jesús era solo un hombre bueno que recibió el oficio de Cristo, que pasó 18 años en la India como el discípulo de Maitreya, maestro de sabiduría. Al iniciar su ministerio en Palestina, le vino el Espíritu de Cristo y por 3 años era el maestro mundial. Sin embargo, a través de la Biblia podemos desvirtuar toda esta enseñanza. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Antes de su nacimiento fue revelado a María por el ángel Gabriel. Esto lo puede verificar en Lucas 1, versículo 26 al 35. Número 2. A José se le reveló por un ángel en un sueño. Mateo 1, 18 al 25. A Elizabeth por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo del 41 al 43. A los pastores por los ángeles. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 14. A Simeón y a Ana, la profetisa por el Espíritu Santo, hablaron de él como la salvación de Dios, luz para los gentiles, la gloria del pueblo de Israel y redentor. Lucas 2, versículo del 21 al 38. Se le reveló a los magos quienes lo adoraron. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 11. A Juan Bautista fue revelado Juan capítulo 1, versículo del 29 al 34.
La voz de Dios desde el cielo anunció que Jesús era su Hijo. En su bautismo, Mateo 3, 16 al 17 y Lucas 3, del 21 al 22. En la transfiguración fue revelado a sus discípulos, Mateo 17, del 1 al 5, Marcos 9, del 7 al 8 y Lucas 9, 35. Los discípulos dijeron que era Jesús el Mesías, el Cristo y el Hijo de Dios, y él no lo negó. Juan capítulo 1, versículos del 40 al 49 y Juan 6, versículos del 67 al 69. Jesús dijo que él era Cristo a la samaritana. Juan capítulo 4, versículos del 25 al 26. Y a los judíos también él dijo que era Cristo. Juan 10, versículo 24 al 25. Y a Dios, Juan 17, 3. Jesús dijo ser el Hijo de Dios en sentido único. Juan 8, versículo 48 al 58. Jesús fue enviado por el Padre para salvar de la muerte eterna a todos los que creyeran en él. Juan 3, del 14 al 19. Y Juan 5, versículo del 17 al 30 y Juan 10, versículo 36. Lucas capítulo 22, versículo 66 al 71. Se refería a Dios como su Padre y afirmaba tener comunión con él. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 31 y Juan 19, versículo 7. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador. Mateo 1:1, Marcos 1:1, Lucas 2, del 8 al 11, Lucas 24, del versículo 44 al 49, Juan 20, versículo 30 al 31, Romanos 1, versículo del 1 al 7, Hebreos 1, del 1 al 12, Hebreos 13, versículo 8, Santiago 1:1, Santiago 2:1 y Primera de Pedro 1, del 1 al 3, Primera de Juan 4, del 9 al 15, Judas del 1, versículo 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 8. Según la nueva era, Jesús no pudo cumplir con todo lo que le correspondía y perdió la conciencia de Cristo y su oficio. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, podemos ver que Jesús cumplió con la obra que le fue encomendada por su Padre. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 20, versículo del 11 al 31. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviendo hacia ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Según la nueva era, enseñan que Jesús llegó a tal perfección que no tuvo que volver a reencarnarse y ya forma parte de la jerarquía espiritual que guía el desarrollo de la humanidad. Está, según para la nueva era,
Jesús en el cuarto nivel de la jerarquía. Se encuentra inferior a Buda, quien está en el sexto nivel, e inferior a Maitreya, quien está en el séptimo lugar. Para los estudiantes de la Biblia, se presentan textos que descartan la creencia de la reencarnación. Hebreos 9, 27 al 28 y Lucas 23, 39 al 43. Algunos decían que Jesús vivía en la actualidad en las Himalayas, en el cuerpo de un hombre de 640 años de edad. Mas la Biblia presenta evidencias que desmienten lo expuesto por la nueva era. Jesús está a la diestra de Dios. Hechos 1, versículo del 1 al 11, Hechos 2, versículo del 32 al 36 y Hebreos capítulo 1. A Jesús lo vieron Esteban y Saulo de Tarso. Hechos 7, del 55 al 60 y capítulo 9 de Hechos, versículo del 1 al 7. Apocalipsis 1:1 nos relata que Juan lo vio en sus visiones del cielo. Presenta su carácter, gloria, obra, relación a las iglesias y venida futura para juzgar la humanidad y establecer su reino. Hebreos del 1, versículo del 1 al 14, presenta a Jesucristo que es superior a los ángeles y exaltado hasta lo sumo sobre todo principado y potestad. Filipenses 2, versículo del 5 al 11, Efesios 1, versículo del 15 al 23 y Colosenses 2, versículo del 8 al 10. Algunos enseñan que el Dios de nuestro planeta es Lucifer, o sea, Sanat Kumara o Satanás. El fin, para ellos, él vino a la tierra hace 18.500.000 años e hizo el sacrificio supremo por nuestro planeta. Ahora es el gobernador supremo de la tierra. Tiene a su cargo la evolución planetaria. La Biblia nos revela que Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, llegó a llamarse Satanás, que quiere decir adversario, por su oposición a Dios, por su orgullo y deseo de ser igual a Dios, encabezó una rebelión y arrastró tras sí a la tercera parte de los ángeles. Isaías 14, del 4 al 15, compara la caída de Babilonia con la caída de Satanás. Ezequiel, capítulo 28, versículo del 12 al 16, compara el orgullo del rey de Tiro con lo sucedido con Satanás. Lucas, capítulo 10, versículos 18 al 20, Jesús vio la caída de Satanás. Y Apocalipsis 12, Lucifer y sus seguidores fueron destituidos del cielo. Judas, capítulo 6, nos enseña que algunos fueron encerrados hasta el futuro juicio final. Dios proveyó a los seres humanos la manera de librarse del poder satánico, pero permitió libre albedrío, que los que querían seguir a Satanás lo hicieran. En este sentido, Satanás es el Dios de este siglo, 2 de Corintios 4, 3, 4, y reina en un sistema de egoísmo, engañando con violencia, injusticia y rebeldía contra Dios. Sin embargo, los que aceptamos a Jesucristo como Salvador, somos librados de este sistema. No pertenecemos al mundo, sino a Dios, y nos exhorta a no volver al mundo. Por lo tanto, estamos en pleno conflicto con Satanás y todas las fuerzas del pecado. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8, Mateo 12, 28, Lucas 13, 16 al 32, Hechos 10, 38, Hechos 26, del 15 al 18. Jesús fue tentado por Satanás, pero Jesús lo venció. Mateo 4, del 1 al 12. El poder de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo es mayor que el del diablo. Dios es soberano, solo permite hasta cierto punto los males que Satanás trae al mundo. Job 1, versículos del 6 al 12 y Job 2, del 1 al 6. Dios protege a los suyos y aún utiliza para su crecimiento espiritual y bien lo que permite sufrir en la lucha contra el mal. Job 42,
versículo del 10 al 17. Romanos 8, versículo 28. Y 2 de Corintios 4, 16 al 17. La Biblia nos muestra el fin de Satanás. Apocalipsis 20, del 1 al 10, y capítulo 20 de Apocalipsis 12 al 15. Enseñan y dicen que Dios es la energía vital universal, que reside en todo lo que existe, y todo es una parte de Dios. Le toca a cada persona desarrollar su potencial divino. Sin embargo, esto lo podemos desvirtuar. Génesis 1, 26 al 27, Génesis 2, del 7 al 8, y Efesios 2, 12. Los de la nueva era enseñan y hablan de la iluminación, el nacer de nuevo, la autorrealización y realizar su potencial divino. Y esto viene por la meditación trascendental, yoga, comunicación con espíritus guiadores. Viene la salvación en la evolución por buenas obras en vida sucesiva. Sin embargo, a través de la Biblia comprendemos que hoy es el día de la salvación. 2 de Corintios 6:2. Esta salvación se recibe por fe en Jesucristo. Hechos 4:12 y Hechos 16:31. Se nace de nuevo. Juan 3, del 1 al 18, y 1 de Corintios 6, del 9 al 11. La nueva era enseña y cree en la evolución física y social. Si uno ha hecho cosas malas en vidas anteriores, sufre la recompensa en esta vida. Es su karma. Pero si hace bien ahora, en reencarnaciones futuras puede salvarse del mal karma y ascender a formar parte de la jerarquía que gobierna la evolución del mundo, y así se desarrolla una nueva especie de habitantes de la tierra. Sin embargo, Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amado amigo, amado hermano, hemos concluido nuestra tercera parte de este estudio del movimiento, que es la nueva era. Le invitamos a que continúe pendiente del seguimiento de este estudio, y si usted no se ha suscrito, puede hacerlo. Ponga la campanita para que tenga la alerta de la nueva edición. Sus comentarios son de gran bendición para nosotros, que nos ayudan a mejorar estas secciones. Que el Señor le bendiga grandemente.